Buenos días hermanos, ¿qué tal? Nos encontramos una vez más en esta plataforma para compartir la palabra del Señor y lo que Dios tiene para hablarnos en esta mañana y en este día. Y bueno, no tendré mi cafecito como Alicia, que cuando comparte tiene su cafecito al lado. Yo tengo mi agua nomás. Pero me alegra poder estar acá. Quiero comenzar este tiempo agradeciéndole a Dios y que tú puedas acompañarme orando también por este momento. Señor, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje que tú tienes para nosotros, Dios. Gracias porque tú te manifiestas a través de la Biblia y nos dejas tantas enseñanzas, Señor, para compartir, para meditar, Padre. Te pedimos que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón, Señor, y que la podamos poner en práctica. En tu nombre, amén. Muy bien, estamos en el libro de Éxodo, capítulo 22. Justo hoy día toca el del 16 al 31 y el título es muy especial, dice el título Santidad en todas las áreas, ¿sí? Y si nosotros leemos este pasaje, estos versículos, nos damos cuenta que Dios mandó una serie de instrucciones al pueblo de Israel. En resumen, de todas las instrucciones que Dios da en este pasaje, es, por ejemplo, la fornicación, no la hechicería, no sacrificar, no ofrecer sacrificios a otros dioses, ¿no? Tampoco engañar o angustiar a las personas más vulnerables, que en este caso eran la viuda, los huérfanos, el extranjero, ¿no? Y da una serie de pautas, ¿no? Para el pueblo de Israel. Estas pautas se las da en medio del desierto, ¿no? En medio del desierto antes de llegar a la tierra prometida. Y algo que quiero mencionar es que el título dice santidad en todas las áreas. Cuando nosotros pensamos en la palabra santidad, porque si bien es cierto, todos estos versículos nos llevan a una conclusión, nos llevan a la palabra santidad. ¿Y qué es la santidad? Pues la santidad es ser la diferencia o diferenciarse o ser apartado, ¿no? Sé que hay un significado mucho más amplio y que de repente podemos averiguarlo cada uno por nuestra parte, pero en sí la santidad significa ser una persona diferente o ser una persona apartada, ¿no? ¿Apartada de qué? Dirán algunos. Entonces, ¿por qué Dios quería que Israel sea un pueblo santo? Israel era el primogénito de Dios. Dios había elegido al pueblo de Israel para que a través de Israel todas las naciones de la tierra puedan conocer a Dios, ¿no? Era el pueblo elegido de Dios. Y por ese motivo, ese pueblo no tenía que ser igual a los pueblos paganos que habitaban alrededor de ellos. Tenía que haber una diferencia. ¿Y cuál era lo que les iba a diferenciar a este pueblo de los demás? Pues era su manera de comportarse, su manera de actuar, y por eso es que Dios le da una serie de leyes morales, de leyes ceremoniales también, para que ellos pudieran cumplirlas. Nosotros sabemos que muchas de esas leyes fueron quebradas, que el pueblo de Dios, el pueblo elegido de Israel, no llegó a cumplir, ¿no? Yo creo que si ellos hubiesen cumplido toda esta ley desde el momento que Dios se las da, la historia hubiera sido diferente. De repente no hubieran tardado 40 años en el desierto, de repente hubiesen tardado 1 año, 2 años, ¿no? Y no hubieran tenido que esperar que pase toda esa generación para que pudieran entrar a la tierra prometida, ¿no? Lamentablemente sabemos cómo fue la historia y sabemos que a pesar de que Dios quería que el pueblo de Israel sea diferente, sea apartado, sea santo, el pecado fue más fuerte en ellos, ¿no? El pecado fue mucho más fuerte, ¿no? Y bueno, hoy en día nosotros no tenemos unas leyes, ¿no? No tenemos algo una ley que nos lo impongan y nos diga, tú como cristiano no debes hacer esto, lo otro. Yo creo que hoy en día la santidad va más allá, sí, el ser diferentes, porque no pertenecemos a este mundo. Ya de por sí ahí hay una gran diferencia. Pero creo que la santidad radica en lo que yo puedo hacer
para parecerme más a Jesucristo. La santidad va a ser que cada día yo me parezca más a Jesús. Hacer lo que Jesús hacía. No una lista de cosas que yo no voy a hacer. No esto, que en sí puede ser una expresión de la santidad. Pero que mi vida implique que cada día yo pueda parecerme a Jesús. Hacer lo que Jesús hizo. No una lista de cosas que no podemos hacer, sino al contrario, una lista de cosas que sí podemos hacer para parecernos a Jesús, ¿verdad? Y eso es lo bonito, ¿no? Porque esto nos va a diferenciar de las personas, del resto de las personas que de repente no creen en Dios. El que yo me parezca a Jesús o el que quiera ser santo me va a diferenciar de aquella persona que no es creyente. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas personas pueden hacer cosas buenas, ¿no? Si la santidad se basara solamente en hacer cosas buenas o no hacer cosas malas, creo que mucha gente lo haría. Pero la diferencia es que nosotros buscamos conocer a Cristo, conocer a Dios, conocer y parecernos a Él. Y creo que eso nos hace diferentes de las demás personas. La fe que nosotros podamos tener cada día hacia Dios. Y eso me gusta, me gusta, ¿no? Mucho esta parte de la reflexión, porque Dios quiere que seamos un pueblo santo. En Romanos 12 hay un versículo que dice: presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, y no nos conformemos a este siglo. ¿Qué significa, hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable? No es que me voy a quemar en un sacrificio, ¿no? Quémense todos los cristianos. No voy a quemarme de esa manera, como lo hacían anteriormente, ¿no? Quemaban animales en sacrificio. Pero que mi vida sea en sacrificio. ¿En sacrificio de quién? Porque ¿cómo puedo yo sacrificar mi vida? Podemos hacer muchas cosas a favor de las personas que lo necesitan. Ser un sacrificio vivo implica que mi vida sea sacrificada en pro de las personas que lo necesitan. Y justo en este pasaje también de la Biblia, Dios habla de eso. Les dice que no saquen provecho del pobre, de la necesidad del pobre, ¿no? Porque también le dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero ni le cobrarás impuestos, ¿no? Al contrario, hacer el bien a quien lo necesita, ayudar a quien está más vulnerable en esta sociedad, ¿no? Siempre van a haber personas a las cuales nosotros podemos entregarnos como un sacrificio vivo, y eso implica que mi vida sea vivida, o no, redundando, para ayudar a los demás. También dice: si tú los engañas, o no dice, porque si tú llegas a afligirlos, en el versículo 23, y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Vemos un Dios misericordioso, un Dios que velaba por el bienestar de las personas más vulnerables. Y Dios sigue siendo de esa manera y quiere que tú y yo, al imitar a Jesucristo, podamos ser esas personas, ¿no? Que no sean indiferentes a lo que sucede en nuestro alrededor. Amén, porque Jesús lo hizo. ¿Cómo Jesús se portaba con las personas? Creo que Jesús era de las personas que más hacía, ¿no? Y creo que en él vemos el mejor ejemplo de santidad. ¿Qué más podemos ver en esta palabra? Hay algo que me llama la atención en el versículo 29, que dice: no demorarás en traerme la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Me darás el primogénito de tus hijos. Y siempre aquí hay algo que Dios hace, ¿no? Dios siempre trata de hacerle recordar al pueblo de Israel de dónde fue sacado y qué tan importante era para Dios. Creo que con esta acción de entregar el primogénito de sus hijos y también de sus bueyes y de los animales que ellos tuvieran, era para que Israel recordara que ese pueblo era el primogénito de Dios.
el primogénito de Dios. Y Dios siempre tenía ese tipo de cosas, ¿no? De repente a través de una acción o a través de algo, hacerles recordar su valor, hacerles recordar su propósito, hacerles recordar de dónde Dios los había sacado, ¿no? Israel era el primogénito de Dios. Y como mencionábamos al principio, Dios quería glorificarse a través del pueblo de Israel. Pasaron muchas cosas, pasaron mucha idolatría, cometieron mucho pecado, demoraron 40 años para llegar a la tierra prometida. Fueron exiliados, una vez que llegaron el pecado abundó, ¿no? Y se olvidaron de Dios, ¿no? Y bueno, eso es parte ya de la historia del pueblo de Israel hasta que llegó Jesús. Pero Dios quería un pueblo santo. Y hoy en día, hermanos, nosotros no somos el pueblo de Israel, yo sé, ¿no? Pero somos parte del pueblo de Dios. Un pueblo grande, una familia en la fe. Y nosotros tenemos que ser también esa diferencia, ser apartados, ¿no? Y causar un impacto en nuestra sociedad también. Yo tengo que ser no apartarme y esconderme, ¿no? Eso no significa ser apartado, por si acaso, sino ser un impacto en mi generación, ser un impacto en mi sociedad, ser un impacto positivo en el lugar donde Dios me ha puesto. Y ser santo, ¿no? Ser diferente, ser santo. Y no por las cosas que no hago, ¿no? Sino por las cosas que yo puedo hacer, ¿no? Como Jesús. Jesús era una persona muy proactiva, ¿no? Y imitemos a Jesucristo, imitemos lo que hizo Dios y seamos santos, como dice la palabra, ¿no? Sed santos porque yo soy santo. Dios quiere, hermanos, que haya santidad en todas áreas de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida. Dios le entregó leyes a su pueblo en todas las áreas de su vida, en todas las áreas. Y de igual manera Dios quiere que seamos santos en todas las áreas de nuestra vida. Sé que muchas veces va a ser un poco difícil, ¿no? Porque a veces nos gana también, ¿no? De repente el contestar o el responder o el enojo. Pero recordemos que el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Dios nos ha dado, no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para poder permanecer en santidad. Amén. Y quiero orar en esta mañana para que podamos pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú quieres que nosotros seamos un pueblo santo. Seamos unas personas que se diferencien, Señor, positivamente en nuestra sociedad. Perdónanos, Padre, si es que de repente no hemos estado queriéndonos parecer a Jesús intencionalmente, Señor. Si de repente hemos estado tan metidos en nuestras cosas que hemos dejado de lado el deseo de parecernos a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, cada día a conocerte más, a conocer tus escrituras, Señor, y sobre todo ayúdanos a ser personas santas, a hacer sacrificios vivos, santos y agradables a ti. Te entrego este tiempo, Señor, y bendigo a cada hermano que está viendo esta transmisión. En tu nombre, amén. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Esto ha sido el mensaje de parte de Dios para hoy jueves. Amén, Dios les bendiga, les mando un fuerte abrazo, denle like, compartan y también suscríbanse si es que aún no se han inscrito a este canal y Dios les bendiga.